Bueno, excelente. Veo que ya hay mucha gente en el grupo, así que vamos a arrancar. Vero, si te parece, yo voy a contar algo acerca de lo que es calor y sus efectos principalmente en los cambios de temperatura y de estado. Y luego de esa primera mitad, vos tomás la clase y discutís con ellos algunos problemas. Sí, perfecto. Además les quería contar que ahora en la página de Lumpa Bimodal hay un link que dice libros y ahí se puede buscar sobre distintos temas y encontré que hay varios de termodinámica. Ah, buenísimo, excelente. Después me voy a meter, no lo vi yo ese. Me voy a meter a ver qué tenemos. Así podemos hacer alguna guía también de orientación para que los chicos vayan viendo qué es lo que hay disponible y cómo usarlo. Buenísimo. Claro, y podríamos revisarlos un poquito y ver más o menos cuál se adaptan al nivel que tienen ellos, cosa Claro. Sí, de que sí, no se llenen de información de más. exacto. Bueno, excelente. El resto, ¿cómo está? Estamos en un grupo ya. Veo que hay unos cuantos en la lista, pero no sé, unos 10 acá. Bueno, arranco. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? El link está en bibliografía, dice, pregunta alguien, acá alguien escribió en la pizarra. No sé dónde Eh, está. sí, cuando me toque a mí, pongo la pantalla y más o menos ahí les indico cómo llegar. Ah, dale, buenísimo. Después se cuenta entonces cómo se hace. Excelente. Bueno, arranco entonces con la clase. Así, así bueno, no invertimos más el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a discutir ahora en esta segunda parte? Esta parte ya no lo tengo en PowerPoint, por ahora lo tenía. En algún momento lo tuve que hacer para una presentación, pero bueno, lo busqué bastante tiempo y no pude encontrar el archivo del PowerPoint que habla de este tema, así que vamos a desarrollarlo con una clase más convencional. Vamos a charlar un poco acerca de lo que es calor conceptualmente y finalmente tratando de que podamos entender bien y discutir a fondo las diferencias importantes, conceptuales que hay entre temperatura, que lo charlábamos ayer, y este concepto de calor, que en más de una ocasión en términos cotidianos se usan de forma indistinta, uno por otro. Micaela, que me estás diciendo que no me escuchás. No sé qué decirte. Podemos tratar de que entres de nuevo, hacemos una pausita, probá de salirte de la clase y volver a entrar, a ver si eso lo soluciona. Yo mientras hago una pausa y vemos, a ver cómo podemos hacer. Vamos a hacer una pausita a ver si se puede resolver esto de que Micaela quedó fuera, o que por lo menos no está pudiendo escuchar, ¿sí? Mientras voy haciendo algunos dibujos acá que pueden hacer falta. Bueno, ¿qué es el calor? Volvamos a lo nuestro. El calor es una forma de energía en tránsito que produce cambios de temperatura, cambios de estado o cambios de fases, que se denominan, en general el término más genérico es que sea cambios de fase, y, o bien cambios o reacciones químicas. Por lo tanto, tengo que entender el calor como principalmente una forma de energía. Esto es muy importante. Algo que no es
reconocible en la temperatura. Recuerda que la temperatura no la habíamos pensado como una forma de energía, sino como un modo objetivo de establecer estados térmicos. Simplemente darle un carácter numérico al concepto o a la idea fisiológica de caliente o frío. Acá no, acá estamos diciendo que hay una energía involucrada, algo vinculado a la entrega de una disponibilidad de trabajo. Eso es lo que está implícito en la parte de calor. ¿Y cómo se observa? Bien, se observa a partir de principalmente tres efectos que podrían producirse: cambios de temperatura, cambios de estado, en algunos casos más genéricos no aparece un cambio de estado físico como un sólido líquido o líquido vapor, sino otros tipos de cambios estructurales en el sistema termodinámico, con lo cual deberíamos generalizarlo y decir que se trata de un cambio de fase, o bien reacciones químicas. No nos olvidemos que la principal fuente de calor que reconocemos son las combustiones, y las combustiones son reacciones químicas, por lo cual evidentemente que algo, que el calor produzca reacciones químicas o provenga de reacciones químicas es bastante natural, bastante fácil de reconocer. Entonces, de estas tres características que pueden ocurrir, lo de que cambie la temperatura o que cambie el estado físico de agregación del sistema o reacciones químicas, vamos a discutir estos dos, los de cambio de temperatura y vamos a discutir los de cambio de estado o cambios de fase. La tercera parte, los de reacciones químicas, bueno, vamos a dejarlo reservado para que eso lo cursen en química, de hecho ya lo hicieron en algunos casos, vieron algunos detalles, porque tiene un enfoque muy, muy particular, muy especial, que bueno, por ahora y en el enfoque que estamos dando nosotros, queda medio separado, y entonces vamos a dedicar los esfuerzos en entender lo que pasa solamente con los dos primeros efectos. Este de acá es importante también, no le estoy quitando importancia, es muy relevante, pero se hace con otro enfoque y con otras herramientas que se nos escapan un poco de cuáles son las cosas que vamos a discutir nosotros, así que lo vamos a dejar para que se discuta en otros espacios. Otra de las cosas que vamos a necesitar es establecer lo que llamamos la unidad de calor. Vamos a establecer unidad de calor, que eso ha sufrido algunas modificaciones importantes, sobre todo en los últimos tiempos. Históricamente, el calor se definió, o la unidad de calor se definió a la caloría, y la caloría está definida inicialmente como la cantidad de calor, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. O grados Celsius. Esa fue la primera definición, la que más vamos a explotar. En principio hace referencia a considerar que la temperatura produce cambio de temperatura, que el calor hace cambio de temperaturas. Tomamos 1 gramo de sustancia, como cantidad de materia, como cantidad de masa que se va a calentar, y un rango de temperaturas que corresponde a 1 grado de centígrado de salto térmico, pero no en cualquier rango, sino que entre 14,5 y 15,5, y además elige al agua como una forma, como una manera de estandarizar a qué sustancia se refiere. Como múltiplo de esta unidad existe la kilocaloría, que tiene una definición muy similar, pero que corresponde a 1 kilogramo de agua y no a un gramo de agua. Así que simplemente se extiende la definición, en el sentido de que sigue siendo cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. Esta unidad lentamente va entrando en desuso porque se intenta que internacionalmente se utilice lo que conocemos como Sistema Internacional de Unidades,
Y como en el fondo esto no deja de ser una cantidad de energía, a pesar de que sus efectos se observan por características térmicas, y unidades de trabajo y de energía ya existen en el sistema internacional, que es el Joule. Entonces se va prefiriendo en los tiempos más actuales a utilizar el Joule como una unidad de energía, y sus múltiplos, kilojoule y megajoule, en lugar de la kilocaloría. Con lo cual vamos a establecer acá una equivalencia entre la caloría y el joule, y es la siguiente: una kilocaloría es igual a 4.183 joules, o lo que es lo mismo, 4,183 kilojoules. Así que bueno, en algún caso se utilizará la caloría como unidad de calor, como unidad de energía, y en otros casos apelamos al sistema internacional, que ya tiene su unidad de energía y que se llama Joule. Recuerdo que eso era Newton por metro, y en todo caso algún múltiplo si es necesario, como en este caso estoy hablando de kilojoule, que son 1000 joules, y eso nos ofrece también unidades para medir el calor pensada como una unidad de energía o como una cantidad de energía. Bien, ¿de qué depende en el caso de que queramos evaluar esa cantidad de calor para un cuerpo genérico? Entonces, la idea es más o menos la siguiente. Si yo tuviera que calentar un cuerpo de forma cualquiera, homogéneo, y lo tengo inicialmente a una temperatura T1, y pretendo que sufra un cambio de temperatura, paso a una temperatura T2, tengo que hacer un aporte de energía térmica, que voy a llamar Q. Lo tengo que poner en contacto con otro cuerpo, otro sistema termodinámico que tenga temperaturas superiores a T1 para que transfiera esta cantidad de calor Q, y lo que vamos a buscar es la relación que hay entre esta cantidad de energía entregada al cuerpo y el salto térmico que sufre. Una primera cosa que podemos entender es que esta cantidad de calor Q será proporcional al salto térmico que querramos conseguir. Esto significa que es proporcional a justamente T2, que era la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es T1. Eso que son proporcionales. Ahora, no significa que sean iguales. Estoy diciendo que cuando mayor cambio térmico necesitemos, más cantidad de energía térmica vamos a tener que aportar. Pero no estoy diciendo que sean lo mismo. Esto es que cuanto más caliente lo quiero, más energía voy a necesitar. Ese es el sentido que tenemos en este caso, pero no estoy diciendo que el hecho de que esté más caliente implica necesariamente mayor cantidad de calor. Les doy un ejemplo cotidiano, sencillito, para entender un poco la diferencia entre esas cosas. Si uno considera la llama que produce un fósforo, que podemos conseguir en la cocina de casa, tiene una temperatura muy alta, su estado térmico es muy alto, tanto que no podemos tocar esa llama, ¿sí? Es dañina. Ahora, si pretendemos que esa llama de un fósforo caliente agua suficiente para tomar unos mates, se va a quemar el fósforo por completo y el agua no va a recibir la suficiente energía para que podamos tomar mate. Entonces, el fósforo tiene una temperatura alta, pero no puede entregar una cantidad de calor grande. Entonces, para que la pava de agua esté suficientemente caliente y podamos disfrutar de esos mates, vamos a tener que entregar una cantidad de energía térmica, una cantidad de calor importante, mucho más que la que puede entregar un fósforo. Por eso lo tenemos que poner en una malla de gas o con un conectador eléctrico, y sin embargo, la temperatura a la cual vamos a conseguir el agua, es decir, esta temperatura T2, a la cual va a llegar el agua luego de que la calentemos, va a tener un valor que va a estar todavía para nosotros satisfactorio, o sea, lo vamos a poder tocar, tanto que vamos a poder tomar mate con esa agua. O sea, va a requerir una cantidad de energía importante, mucho más que lo que puede entregar un fósforo, más allá de que su temperatura no sea tan grande, tanto que la podemos tocar, y no podemos hacer eso con la llama del fósforo. O sea que este ejemplito simple nos permite diferenciar el concepto de una temperatura grande, que podría estar presente en una llama de un fósforo, a una cantidad de energía grande, que podría ser la necesaria para calentar el agua que usamos para tomar mate, o para cocinar, o para cualquier otro menester. De manera que claramente son distintas,
la cantidad de calor, como una forma de energía que promueve o genera el cambio térmico del propio cambio térmico. Son dos cosas distintas. Digo acá solamente que están relacionados, que uno proporciona al otro, no que son iguales. Observen, iguales a la diferencia de temperatura, no a la cantidad de calor. ¿Estamos? ¿De qué más puede depender esa cantidad de calor? Bueno, volvamos otra vez al ejemplito de calentar agua. No es lo mismo calentar un recipiente pequeño de agua, ¿está bien? O sea, colocar esto en una llamita como para que se pueda calentar un poquito de agua, que calentar, no sé, una olla grande de agua para los fideos, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo. Va a demandar una cantidad de calor mayor aquí que aquí. Aunque sea la misma diferencia de temperaturas, aunque se trate de la misma sustancia agua, cuando mayor masa quiera calentar, esta masa de M2 mayor que la masa de M1, bueno, cuando más grande sea la masa que quiera calentar, más cantidad de energía térmica voy a necesitar para provocar el mismo salto térmico. Así que algo más podría entonces decir, que esta cantidad de calor Q no solamente es proporcional a la diferencia de temperaturas, es proporcional también a la masa y, por cierto, al producto de esas dos. Cuando más cambio térmico quiera, más cantidad de calor voy a necesitar. Cuando más masa necesite calentar, también más cantidad de calor voy a necesitar. El tercer factor que hay que tener presente es qué sustancia estoy calentando. Hay materiales que se calientan con suma facilidad, con muy poco aporte de energía consigo un salto térmico importante, y en otros casos requiere una cantidad de energía muy superior para conseguirlo. De manera que de alguna forma hay que considerar y tener en cuenta de qué material estamos trabajando. Entonces, o con qué material estamos trabajando. Así que para llegar a una expresión general y, si se quiere, que tenga en cuenta también el material, y ahora ya voy a quitar el símbolo de proporcionalidad, voy a considerar una igualdad, voy a tomar en cuenta un coeficiente C, que se llama calor específico, ahora lo vamos a discutir en detalle, y que tiene en cuenta, entre varios factores, de qué material estoy hablando cuando pretendo calentar la sustancia, o sea, cuál es la sustancia que estoy calentando, que es proporcional también a la masa, y es proporcional al salto térmico que estoy buscando lograr. O sea, es calor específico por la masa que quiero calentar, por la diferencia entre la temperatura T2 que quiero lograr y la temperatura T1 que tenía al principio de mi proceso de calentamiento. Esta ecuación se llama ecuación general de la calorimetría y considera la relación que hay entre el salto térmico que experimenta un cuerpo o un sistema termodinámico en general y la cantidad de calor que entrego para conseguir eso. En el medio, para conseguir la igualdad, estoy colocando dos factores, dos elementos muy importantes. Uno es la masa, que evalúa la cantidad de materia que voy a calentar, toma en cuenta esta diferencia de tamaños entre diferentes sistemas, y el otro es el calor específico, que toma en cuenta el tipo de sustancia que voy a calentar. No es lo mismo calentar agua que calentar alcohol, o algún combustible, o petróleo, o calentar algún metal, cualquiera sea, o madera. Cada material tiene su calor específico característico, y es el modo de tomar en cuenta de qué material estoy usando, qué material estoy trabajando. ¿Qué pasa en particular con el calor específico y cómo se calcula? El calor específico va a ser de la formulita anterior igual a la cantidad de calor que entregue, dividido la masa que estoy calentando, y el salto térmico delta T que quiero experimentar. Así que es la misma fórmula de antes, solo que simplemente despejé C. Si fuera agua, vamos a poner este detalle que es muy importante, para agua líquida, o sea, que no sea ni hielo ni vapor, porque el hielo y el vapor son químicamente agua, pero no le llamamos agua normalmente, entonces estoy hablando de agua líquida. Entonces, si Q fuera una caloría y M fuera 1 gramo, entonces justamente el delta T que experimenta el sistema sería de 1 grado centígrado. Por lo tanto, todos los tres coeficientes Q, M
y delta T, si se tratase de agua, valdrían 1, por lo tanto el calor específico del agua no es otra cosa que una kilocaloría o una caloría dividido gramo, dividido 1 gramo centígrado, o sea que la cantidad de calor específico vale 1. Las unidades son una combinación de las 3 variables del problema: cantidad de calor, masa y temperatura. Así que para el agua no es necesario calcularlo, ni buscarlo en una tabla, ni hacer un experimento que quieran para poder establecer su calor específico. Calor específico, por la definición de caloría, pasa a ser 1. Así que si necesitan calentar un recipiente que tiene agua, simplemente el calor específico que van a considerar va a ser 1. O sea que la cantidad de calor para el agua sencillamente va a ser 1 caloría sobre gramo y grado centígrado por la masa de agua en gramos que quieran calentar, por la diferencia de temperaturas que tengan entre el valor final y el valor inicial de la muestra de agua que quieran calentar. O sea, para el agua, la fórmula no necesitan ir a buscar el valor de C, simplemente vale 1 a partir del hecho de que la definición de kilocaloría lo da. Si lo quieren trabajar en joules, bueno, usan exactamente la misma expresión, solo que van a utilizar el equivalente acá de 4183 joules, dividido 183 joules, vamos a escribir un poquito mejor a esto, dividido gramo y grado centígrado por la masa, otra vez expresada en gramos, y la diferencia de temperaturas en grados centígrados, como, bueno, trabajamos en la parte de arriba. O sea que las formulitas son muy similares, la única diferencia es qué unidades usamos para la cantidad de energía. Acá usé la caloría, acá usé el joule, eso cambia este número, pero el concepto que hay detrás es exactamente el mismo. Bien, ¿qué pasa con un cuerpo genérico? ¿Cómo se determina el valor de C? Bueno, hay 2 formas para calcularla. Uno es utilizando un calorímetro de mezcla, ahora vamos a ver cómo trabaja eso, y el otro es trabajando con la fusión, con lo cual vamos a ver qué pasa en ese caso. Esta cantidad de calor que vimos recién, que está asociada a un cambio de temperatura, se llama calor sensible. Ahora vamos a discutir un poco lo que se considera o se llama calor latente. El calor latente se experimenta, ocurre cuando la cantidad de calor se entrega para producir un cambio de estado. Ejemplo más o menos cotidiano, tenemos un recipiente en donde coloco dentro algunos cubos de hielo y pretendemos que se convierta en agua líquida. Ese cambio de estado, donde pasa de esta situación a esta otra, y acá tenemos la misma cantidad de agua, pero en forma líquida, requiere que aportemos una cierta cantidad de calor que produzca la fusión. Ahora, no se produce cambio de temperatura. Acá yo tengo una temperatura T1, que es la de hielo, que vale 0 grados centígrados, y acá tengo la temperatura 2, que es la del agua que se formó por haber fundido el hielo, que sigue siendo 0 grados centígrados. Tengan en cuenta, cuando hablamos de una calibración del punto inferior de la escala Celsius, que el agua en equilibrio con hielo, o sea, los dos a la misma temperatura, precisamente era un modo de graduar el cero. Así que cuando el hielo se funde, no tiene cambio de temperatura, solamente hay un cambio de estado. Acá hay una fusión. Hay un cambio de estado, pero ese cambio de estado requiere que se aporte una cierta cantidad de calor, que como ocurre en la fusión, le voy a poner una F de fusión. O sea, si yo no entrego este calor, y justamente este recipiente es térmicamente aislado, lo coloco en una cubetera o en un recipiente de termopor, por ejemplo, y este calor no puede ingresar al sistema, el hielo precisamente se conserva, no se convierte en líquido, porque la energía necesaria para hacer el cambio de estado no la tiene disponible. Entonces,
a pesar de que no hay cambio térmico, hay una cantidad de calor necesaria para producir este cambio de estado, cual conocemos como fusión. Ahora bien, esa cantidad de calor, Q de fusión, ya no la vamos a poder calcular asociándola a un salto térmico, porque no hay salto térmico. Así que va a ser simplemente proporcional. Normalmente se utiliza acá una letra griega que se llama lambda, de fusión, a la masa que se fundió. Solamente eso es lo único que interviene. O sea, la fórmula es bastante más simple. Lo que estoy diciendo aquí es que esta cantidad de calor es necesaria para fundir una cierta masa de hielo, es proporcional a la masa de hielo fundida. O sea, ¿cuánto es el hielo que se fundió? Eso es lo que me condiciona la cantidad de calor que voy a entregar. Para hielo, en este caso sigue siendo químicamente agua, pero está en estado sólido, así que para hielo, este lambda de fusión es igual a 80 calorías por cada gramo de hielo que quiera fundir. 80 calorías por cada gramo de hielo que quiera fundir. ¿Esto qué significa? Bueno, si quisieran fundir 5 gramos de hielo, deberán entregar 5 por 80, 400 calorías. ¿Está bien? O sea, esa es la idea. Y lo mismo ocurre si quisieran hacer este proceso inverso. Si quisieran solidificar cierta cantidad de agua y obtener hielo, el agua deberá estar a 0 grados centígrados para convertir la solidificación, para conseguir la solidificación, pero deberán extraer calor, deberán extraer una cierta cantidad de calor que coincide con este valor de fusión para hacer que el agua pierda energía y quede en un estado sólido. Así que este proceso de fusión o solidificación requiere una energía térmica para poder producirse, pero no está asociado a ningún salto térmico. Esto es característico de todos los calores latentes. Por eso se llama así, se llama calor latente porque hay una cantidad de calor, pero no se aprecia como, o sea, no se puede sentir, no es sensible al cambio de temperatura. Lo cual acá nos pone en una situación muy interesante, porque desde el punto de vista cotidiano está muy relacionado temperatura con calor, y muchas veces uno usa uno por el otro como sinónimos. Estamos discutiendo que precisamente son muy diferentes, que no son sinónimos pero ni remotamente, y que además hay situaciones como estas en las cuales el calor está presente y sin embargo el cambio térmico no se produce. Así que aprendamos a disociar bien estos dos conceptos porque efectivamente son distintos conceptualmente y desde el punto de vista del cálculo. Bueno, otras fusiones que pueden presentarse, perdón, otros cambios de estado de calor latente que pueden presentarse son las de vaporización. Si queremos que una cierta cantidad de agua líquida se convierta en vapor, entonces voy a tener que hacer, igual que antes, un aporte de calor. Pero para conseguir esta vaporización, esto va a ser necesario que tenga una temperatura de 100 grados centígrados y el vapor también va a tener 100 grados centígrados. O sea, el termómetro ubicado dentro del agua que está hirviendo, o ubicado en la masa de vapor que sale del agua hirviendo, va a marcar 100 grados en cualquiera de los dos casos. Pero para conseguir esto necesitamos hacer un aporte de energía. Si no, el agua llega a 100 grados y no se evapora. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes colocan agua en un recipiente, lo colocan en una fuente térmica, como podría ser una llama de gas, y luego interrumpen la llama de gas, si cierran la llave de gas, entonces esto va a seguir estando caliente, pero la ebullición se detiene y el vapor deja de emitirse. O sea, el cambio de estado de acá hacia acá, que sería la vaporización, bueno, no se puede lograr si no hay aporte de calor. De manera que aquí también voy a tener un calor latente, pero de vaporización, y que de todas maneras tiene el mismo formato que antes. Es proporcional a la masa de vapor, a la masa que han pasado de estado.
Como es distinto el valor, este lambda tiene un subíndice diferente, se llama lambda B, y el lambda de vaporización es bastante más alto que el de fusión, y para el agua, en condiciones de presión normal, vale 540 calorías sobre un gramo y nada más, sobre gramo. No tiene, vamos a rectificar bien esta parte para que quede claro, son 540 kilocalorías o calorías por gramo. Calorías chicas por gramo o 540 kilocalorías, pero sobre kilogramo y nada más. Y grado centígrado, vuelvo a insistir que no aparece porque no está, acá no aparece la temperatura, no hay cambio de temperatura. Si ocurre que necesito que el vapor se condense y forme agua líquida, también se va a condensar a 100 grados centígrados, esto es una condensación, y lo que va a pasar en este caso es que, bueno, debo quitar esta cantidad de calor, acá debo quitar una cantidad de calor de vaporización, que se evalúa a partir de esta fórmula, con estos 540 kilocalorías por kilogramo, por cada kilogramo de vapor que yo quiera condensar y formar agua líquida. Todo esto a 100 grados centígrados. ¿Se puede hacer a una temperatura diferente? Sí, en ese caso esta cantidad 540 va a cambiar, pero por ahora, en este primer contacto, en estos primeros prácticos, no vamos a abordar eso hasta que no consideremos el vapor como una fuente de energía tecnológica a la cual podamos aprovechar, especialmente en las turbinas de vapor, y allí veremos cómo hacer el tratamiento de que el agua líquida pase al estado de vapor o que el vapor pase otra vez al estado líquido. Este proceso de vaporización, condensación es muy útil en la industria, pero se hace normalmente a temperaturas que no son de 100 grados centígrados, sino valores diferentes. Ya veremos también cómo se hace para conseguir que esa temperatura no sea 100 grados, sino otro valor. Pero bueno, eso es un tema muy avanzado para las clases estas iniciales. Está dentro del programa, pero lo discutiremos ya casi cerrando la cursada. Así que entonces, si yo quiero evaluar qué pasa con un proceso de calentamiento completo, global, desde sólido que se convierte en líquido, líquido que hay que calentar, y luego necesito que eso se evapore por completo, tengo que aportar calor en diferentes etapas para conseguir que efectivamente mi sistema, que inicialmente pudo haber estado en estado sólido, pase luego al estado líquido y luego pase al estado de vapor, y cada una de estas transiciones requiere que entregue una cierta cantidad de calor. Esta cantidad de calor será de fusión. Acá tengo una cantidad de calor sensible que me permite pasar de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados hasta que consiga que esté en condiciones de vaporizar, y otra vez acá voy a entregar un calor de vaporización que vuelve a ser un calor latente. Cada uno de ellos se encuentra con fórmulas diferentes. Este hace referencia al cambio de temperatura, estos no, y puedo conseguir evaluar cuánta energía me hace falta para convertir, por ejemplo, un bloque de hielo en vapor. Podría pasar que el hielo no esté a 0 grados, que esté a una temperatura menor que 0 grados centígrados. Podríamos extraer el hielo del freezer y tener una temperatura inicial menor que 0, en el freezer sigue siendo sólido, y entonces pretenda que esto se convierta en vapor. Bien, ¿qué va a pasar? Primero habrá una cierta cantidad de calor, otra vez sensible, que me lleve el hielo de una temperatura de, por ejemplo, menos 18 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, a 0, porque si no consigo que esto tenga 0 grados centígrados, el hielo no se va a fundir. Así que tengo un calor sensible cuando caliento el hielo, un calor latente cuando lo fundo, o calor sensible otra vez cuando el agua que se formó llega a 100 grados centígrados, y finalmente otra vez calor de vaporización, que es calor latente cuando consigo que se evapore. Acá me va a hacer falta un calor específico, y acá también. Este es el del agua que ya vimos, y vale 1 caloría dividido gramo y grado centígrado. Cuando esto es hielo,
O sea, es químicamente agua, pero físicamente está en estado sólido, con lo cual lo tengo que considerar como hielo y no como agua líquida. Esto era 1. En el caso del hielo, este valor es de aproximadamente 0,5, o sea que es bastante menor, 0,5 calorías sobre gramo y grado centígrado. De manera que no es el mismo calor específico. La sustancia agua, cuando se encuentra en estado sólido, cuando hay hielo muy enfriado en el freezer hasta que llegue a 0 grados, dentro de todos esos estados, el agua se comporta como químicamente como agua, pero físicamente como un sólido, y su calor específico es 0,5, y cuando ya está en la fase líquida y quiero seguir calentándola, bueno, el calor específico se hace notablemente mayor y pasa a ser 1 caloría sobre